Ok, otra pregunta que tengo que tal vez es un poco... yo leo estos filósofos originarios de algunas de estas ideologías, veo estas defensas a, bueno, ya hablamos, a la pedofilia, al incesto, querer quitar cualquier relación jerárquica y casi que me imagino un mundo donde todos somos como animalitos, de alguna forma homogenizados porque no hay relaciones, no hay nada que genere distinciones entre este es mi papá y yo soy la hija, donde el Estado es como, todos somos dueños del Estado, pero el Estado en realidad no tiene poder, sino que son estas élites internacionales y usan al Estado como un proxy. ¿Qué se quiere lograr con eso? El control total. Okay. Ya además existen tecnologías para controlar al ser humano de una forma que no tiene ningún precedente. Ya existen tecnologías que son capaces a través de inteligencia artificial de medir tus emociones. ¿Sabes la cantidad de control que yo puedo ejercer con vos si yo conozco qué estás sintiendo en este momento a nivel emocional? Yo puedo ponerte una propaganda política, por ejemplo, donde además empiece a medir si esa propaganda qué te genera, te genera rechazo, te la modifico rápidamente para que te genere aceptación. Si este tema te genera enojo, te lo modifico para que te genere entusiasmo, ¿sí? El control total. Mira, vos no te olvides que la familia, vos recién mencionabas, individuos sin familias, individuos atomizados. Las familias son una contención para el poder. ¿Por qué? Porque la familia tiene muchas funciones. La familia tiene funciones educativas, tiene funciones protectoras, tiene funciones económicas, ¿sí? Tiene funciones religiosas. La familia tiene funciones afectivas, tiene funciones psicológicas. Si yo retiro a la familia, esas funciones no desaparecen, sino que se trasladan a otro lugar. ¿A dónde se trasladan? Pues al Estado. Si yo digo que la familia no tiene el derecho a educar a sus hijos, no significa que los hijos de las familias no se eduquen, significa que quien los va a educar son los políticos. Y esos políticos van a recibir además una orden internacional de cómo tienen que educar en materia sexual a los niños de su propio Estado. Con lo cual es, yo te diría, el control total y absoluto de lo que se está persiguiendo con todas estas agendas. De una población limitada, que no vaya a crecer mucho. Limitada y además cada vez más embrutecida. No nos olvidemos de esa variable, cada vez más embrutecida. Las pruebas PISA arrojan, digamos, una serie de indicadores realmente malos, son preocupantes en todos los países, no solo en el mío, en todos los países, donde uno empieza a advertir que la mayoría de los adolescentes son semianalfabetos, por ejemplo. Vos, o sea, ¿qué es ser semianalfabeto? Sabe leer, pero no entiende lo que lee. Chicos, mira, la otra vez en Puerto Rico, yo estuve la semana pasada por allí, me reuní con unos psicólogos, hablamos con unos psicólogos y me contaban que ellos, en la psicología se practica un tipo de test donde le dan al paciente 50 preguntas, 50 oraciones a medio andar. Por ejemplo, mi comida favorita es, para que el otro la conteste. Mi recuerdo más vívido es, me gustaría ser... puntos suspensivos para que se completen, son 50. Y me contaban que hace 10 años los adolescentes en 20 minutos te lo podían terminar. Hoy se les pasa la hora entera de la sesión y no pueden terminar siquiera las 50 preguntas. ¿Cuál es tu recuerdo más vivido? Ay, es que no se me ocurre nada. Me gustaría ser, ¿qué te gustaría ser? Ay, no sé, no se me ocurre nada. Son personas a las cuales les han freído el cerebro. Tienen el cerebro freído, frito, ¿sí? Entonces no nos olvidemos de esa variable. Hay un embrutecimiento colectivo que tiene que ver, entre otras cosas, con la adicción a las pantallas. Sí. Las pantallas no son un vehículo para la educación realmente. Eso es apenas una introducción, un complemento. Pero hemos tomado las pantallas como lo que nos iba a salvar de ser brutos. No, nos han embrutecido cada vez más. Sí, definitivamente. Y para esa generación en particular, creo que para el evangelismo representa un desafío sumamente grande, porque es una generación que cree que todo es relativo, hay un relativismo moral bastante fuerte, que lo que ellos sienten es más importante de la razón, que no hay verdad absoluta. ¿Cómo se les predica que Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida, cuando ni siquiera creen que existe una verdad absoluta? ¿Qué desafíos ve usted o qué retos para la iglesia cristiana que trata de discipular y evangelizar a esta generación? Bueno, vivimos en algo que se ha llamado en el 2016 la era de la posverdad. De hecho, en el 2016, la palabra posverdad
fue la palabra del año en el diccionario de Oxford. Wow. Todo el mundo habló de posverdad. Y la posverdad, efectivamente, es un estado de la conciencia social que no es que simplemente se desinteresa por la verdad, es que piensa que la verdad no existe. Sí. Es un paso más allá. No es simplemente un desinterés por la verdad, sino es un paso más allá. Es la verdad ni siquiera existe. Esta idea de cada uno tiene su verdad. Sí. El problema es que si esta es tu verdad, entonces no es verdad, porque la verdad por definición es universal, Sí. es válida para todos. 2 más 2 es 4. Si yo te dijera 2 más 2 es 5, no es que esa es mi verdad, es que mi verdad es un error. ¿Sí? Entonces, ¿cómo predicar a Cristo como la verdad revelada? Eso es una materia que en todo caso un pastor o un sacerdote o un teólogo debería responder más que yo, porque no es una materia que yo haya trabajado. Claro, pero en definitiva representa, tal vez a veces muchos cristianos creen, y creo que esa va a ser una de las últimas preguntas que quiero hacerle, creen que esto no nos afecta, o escuchan esas cosas overizantes y dicen, apago la tele, no quiero saber, voy a meter a mis hijos en un colegio cristiano, no voy a, o sea, como que esto no quiero que me toque, pero de alguna forma, por supuesto que nos toca, y hasta nos toca en nuestra gran comisión que tenemos de predicar el evangelio, y eso es donde creo que las personas no se dan cuenta lo mucho que está afectando. No es solo que alguien llegue a hacer un aborto, no es que alguien llegue a identificarse con otro género, es que toda nuestra psique está cambiando y la forma como vemos el mundo. Aún si fuese una sola persona que hiciera un aborto, ya está generándonos un daño a todos. Claro. Es decir, una persona que mata a otra persona, por más que no me mate a mí. Pero digo, no es solo que llegue a eso, puede ser alguien Sí. que siga diciendo que es cristiano y todo, igual le está afectando toda A esta ver, ideología. obviamente, porque no existen las burbujas. A ver, ¿saben quiénes son los únicos que pueden realmente meterse en una burbuja? Los Amish, por ejemplo. Sí, o sea, gente que ha decidido salirse del mundo, vivir en un marco totalmente propio, tradicional, sin tecnología. Es una decisión que yo respeto, no es una burla, ni mucho menos, al contrario. He visitado lugares Amish, gente buenísima. Pero es una decisión que muy poca gente toma. Ahora, si vos crees, vos que estás viviendo en la sociedad moderna, vos crees que vos tenés el poder de ser un Amish dentro de la sociedad moderna, y no, en verdad ese poder no existe. No hay una burbuja. No podemos ser inmunes a... Tus hijos tienen acceso a internet, tus hijos miran Netflix, tus hijos miran Disney, tus hijos van a un colegio, tus hijos van al cine, tus hijos tienen amigos que a su vez miran también todas estas otras cuestiones y discuten estas cosas. No existe la burbuja. Pensar que existe una burbuja es una comodidad parental. No es un esfuerzo parental, es una comodidad. Yo creo que es una comodidad, creo que es una racionalización de gente que no quiere hacer cosas realmente por sus hijos. Fíjate qué curioso, la familia es, por definición, el único grupo social donde por regla general los miembros de esa familia estarían dispuestos a dar la vida por el otro. Por definición, un hijo estaría dispuesto en una situación extrema a dar la vida por el padre y el padre por el hijo. Ninguna otra agrupación social tiene esas características, ni siquiera los ejércitos. De hecho, los ejércitos se condecora como héroes a quienes han expuesto su vida a un riesgo máximo dándola por el otro. ¿Por qué? Porque es una excepción, no es una regla. En cambio, la familia es una regla. Y sin embargo, hoy ocurre que las familias no tienen siquiera la voluntad de educar a sus propios hijos. No, bueno, es que yo confío que el colegio sea bueno. Ya saben que en los colegios hay ideología de género, ya saben que en los colegios bajan feminismos radicales, ya saben que los colegios bajan abortismos y siguen confiando en los colegios. No digo que no los manden, mándenlos, pero revisen, por ejemplo, sus cuadernos, el material de estudio, conversen con sus hijos, adelántenle a sus hijos todo el adoctrinamiento que otras instancias pretenderán hacerles, pero para desactivarlos. Hay muchas maneras. Lo único que no es válido es creer que vivimos en una burbuja que no nos afecta. Y tanto le puede afectar a la persona de fe, al cristiano, que incluso están yendo contra la libertad de culto. O sea, salgamos del asunto de la familia, vamos a la libertad de culto muy rápidamente. Cuanto más avanzan todos estos movimientos, más ponen en peligro incluso que puedas leer la Biblia. Ya hay casos donde se ha atacado muy fuertemente, incluso de manera estatal, a pastores que han cometido el grave
pecado de leer pasajes bíblicos que resultaron ofensivos para una comunidad LGBT, por ejemplo. Quieren preservar sus libertades, quieren preservar a sus familias, quieren preservar la vida, el valor de la vida humana, la dignidad humana, pues empiecen a resistir de verdad y la resistencia empieza en la casa. Sí, definitivo.